¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a abordar el sexto tema de nuestro curso, que es Administración del Tiempo. ¿Se han preguntado ustedes, jóvenes, qué tanta importancia tiene el tiempo en nuestra vida? ¿Han analizado a lo largo de sus años de edad qué tan bien o qué tan mal han aprovechado su tiempo? Porque si la pregunta va en ese sentido y lo vemos desde la proyección de ustedes como directores o directoras, habría que comentarlo de otra manera, es decir, cómo en los siguientes años van a aprovechar el tiempo que tienen para desarrollar sus actividades profesionales como directores o como directores. Y es ahí donde este tema de administración o gestión del tiempo cobra una especial relevancia. Primero hay que decir que el tiempo es un recurso no renovable. Es un recurso que normalmente si no lo utilizamos bien jamás va a regresar. No me lo tomen a mal, no va en ningún sentido en particular, pero a veces nos damos cuenta o sentimos que el tiempo simplemente se está yendo y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque es un tiempo que inexorablemente va a pasar y simplemente yo no voy a poder detenerlo, y si no lo aproveché, pues obviamente el tiempo ya se fue, ¿no? Entonces, sí, para ustedes en su formación como directores y directoras, es importante que tengan en cuenta que invariablemente del ámbito de desarrollo profesional en donde estén, tenemos que saber administrar correctamente el tiempo, porque no solamente es el tiempo de nosotros, sino también el tiempo de los demás. Entonces empezaríamos por decir que el tiempo es un recurso que normalmente tenemos que utilizarlo adecuadamente, a pesar de que todos tenemos el mismo tiempo y que no podemos guardar las horas que me sobren hoy para mañana, tenemos que saberlo utilizar. Por lo tanto, es un recurso muy valioso que tenemos que saber utilizar desde la perspectiva del desarrollo, en este caso, de ustedes como directores en las organizaciones. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el tiempo que realmente utilizamos en un día, ya no digamos desde el enfoque de sus áreas de trabajo donde ustedes se encuentran, sino en general desde la perspectiva de cómo en el día utilizamos las horas, nos daremos cuenta que el 80% del tiempo normalmente lo utilizamos para cosas que no tienen significado, y el 20% al revés, por cosas que sí tienen significado, ¿no? Es decir, gran parte de las horas de un día, una octava parte de las horas que tenemos en un día, pues los utilizamos para cosas que realmente no van a ser provechosas para nosotros, ni para la organización en la que estamos, ni tal vez incluso en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, es importante que este principio de Pareto del 80-20 entendamos que también se aplica a nivel de la administración del tiempo, y que tratemos de convertir ese 20% que sean actividades significativas que realmente podamos saber utilizar en el contexto y en la organización en donde nosotros nos encontremos. Y tal vez la pregunta sería cómo hacerle para ir administrando cada vez mejor nuestro tiempo. Ya hemos hablado en su momento del tema de planeación, y en ese tema prácticamente hablamos de la importancia que tiene los objetivos, las metas para una adecuada administración del tiempo en función de objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. Entonces, una manera adecuada de administrar nuestro tiempo es a través de planear, ¿no? Desafortunadamente, una buena parte de los directores y directoras a veces piensan que la planeación es un aspecto que solamente quita tiempo en la organización, y yo diría que quita tiempo siempre y cuando no se aplique realmente para ver qué tan bien está trabajando la organización, no solamente desde la perspectiva de la definición de los objetivos, las metas y las estrategias, sino cómo también todos estos elementos están sirviendo para que la organización alcance sus resultados. Y en la medida en que tengamos estos elementos a partir de la señalización de tiempos que nos permitan cumplir con cada uno de ellos, obviamente será la mejor manera para que nosotros podamos administrar mejor nuestro tiempo. Pero también existen otros mecanismos o generaciones de administración del tiempo que regularmente son utilizados. Me refiero a la primera generación, que tiene que ver con elaboración de tarjetas, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con estas tarjetas o estos papelitos adheribles, mejor conocidos en el mercado como Post-it. Hay algunas
de otra marca, pero estos post-it que nosotros anotamos y luego los pegamos en algún lugar visible o en la pantalla de la computadora, es una forma de administración del tiempo. No es la más adecuada, pero es un principio para administrar tiempo. La segunda generación del tiempo tiene que ver con el uso de agendas. Ahora ya no solamente en físico, sino también en los teléfonos celulares, en las computadoras, en las tabletas existen herramientas a partir de los diferentes programas, independientemente cuál sea el sistema operativo que tienen, para efecto de poder ahí registrar y agendar los compromisos que ustedes tienen. Incluso, como pasa con Microsoft o como pasa también con Google, pues hay mecanismos para que ustedes puedan ligar directamente sus agendas a sus celulares y que les esté recordando los compromisos que tienen que cumplir. Entonces esta es una segunda generación del tiempo. Luego tenemos una tercera generación del tiempo que tiene que ver no solamente, ya hablamos de los post-it, hablamos del registro en agendas, ya sean medios electrónicos o en físico, y ahora hablamos de que en un tercer momento ya empezamos a priorizar cuáles son las actividades que nos van a dar un valor agregado en las actividades diarias de la actividad que desempeñemos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también la tercera generación implica empezar a trabajar estableciendo prioridades que nos ayuden de alguna manera a definir de manera muy precisa cuáles son los objetivos y metas que queremos alcanzar, pero teniendo el máximo de los resultados posibles en un día de trabajo. Y finalmente tenemos la cuarta generación del tiempo, en cuanto a ya aprendimos a trabajar con las tarjetitas engomadas, aprendimos a trabajar con las agendas electrónicas o en físico, aprendimos a establecer prioridades para determinar cuáles son las actividades que vamos a realizar con mayor relevancia en un día, y entonces eso nos va a permitir que podamos dedicar en la cuarta generación del tiempo, después de las actividades normales del día, que además dediquemos tiempo a las relaciones interpersonales. Es decir, en el momento que alguien tiene suficiente tiempo o ha delegado lo suficiente para poder, obviamente, dedicarse a otra cosa, en ese sentido podemos afianzar nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que esas generaciones del tiempo se van a presentar seguramente en la forma en la que nosotros administremos nuestro tiempo en una organización, y obviamente se va a ir caminando poco a poco a optimizar el uso del tiempo en la organización. Finalmente, decirles que respecto a este tema tan interesante de la administración del tiempo, que seguramente ustedes habrán visto esta dinámica que algunos autores trabajan de las 168 horas de la semana, es decir, si ustedes multiplican 24 por 7 nos da un total de 168 horas. Yo les invitaría que ustedes hagan un análisis del tiempo que utilizan en una semana a partir de las 168 horas. Cuánto tiempo dedican a la escuela, cuánto tiempo dedican a su trabajo, cuánto tiempo dedican a la diversión, a la lectura, a la preparación de sus clases, a la alimentación, a hacer ejercicio, y eso nos va a permitir establecer si realmente estamos administrando bien nuestro tiempo o si tenemos que hacer ajustes en algunos aspectos que le dedicamos a veces mucho tiempo y que no tenemos ningún resultado. Les agradezco mucho su atención, ojalá que podamos seguir compartiendo este tema tan interesante en las sesiones virtuales, y seguimos a la orden. Muchas gracias.